Bien. Bien, bien, bien. Bueno, lo extrañamos por acá, pero lo escuchamos con atención, dejamos todo, tengo el mate listo en la mesa. Vamos, me Perfecto, gusta sí. mucho el título, No está muerto quien pregunta. Bueno, por lo menos por el lado del título entra. Sí. Ahí Largo vamos. entonces. Genial. Monk es una serie de televisión de 2004 donde un detective, Adrian Monk, resuelve casos, mientras intenta sobre todo sobreponerse a sus múltiples obsesiones, tics y fobias. En el capítulo titulado El señor Monk y el empleado del mes, séptimo de la tercera temporada, Monk se desempeña como repositor de un supermercado para investigar de manera encubierta el asesinato del empleado del mes. Lo que ocurre inmediatamente es que Monk encuentra en el sector que le han encomendado el lugar perfecto para abocarse sin frenos a la simetría de las góndolas, el agrupamiento de los productos por color y la higiene del pasillo, y pierde por completo, hasta que el contexto lo empuja nuevamente, noción de su plan inicial, que era esclarecer el misterio del asesinato. Para el detective, algo mágico y real, decimos nosotros, es el hecho de poder traer orden al mundo en una escala tan manejable, su góndola, por oposición a un mundo real donde existen fuerzas que lo exceden. En este punto de partida no pretendo criticar en sí mismo al interés por ordenar hasta la última lata de choclo con la etiqueta hacia adelante, sino señalar un problema enunciado en Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea de Erich Fromm, donde hace una pregunta central para nosotros. Apenas comenzó el texto, el título del capítulo 1 es ¿estamos sanos? A lo cual responde ya en 1955 que no, y que además identifica a las formas de la industrialización y la maquinización del cuerpo y la mente como uno de los factores claves en la configuración de lo que él llama los defectos socialmente modelados. Es decir, un rasgo patológico que es reforzado activamente en una sociedad, premiado incluso, pero que desencadena efectos nocivos en sujetos que no pueden mantener el ritmo de esa existencia. En nuestra época, tiempos de hiperpositividad, de hiperproductividad, de individualismo emprendedor e hiperconectividad como rasgos premiados y modelados, la válvula de escape acciona por el lado del estrés, la depresión, la ansiedad, entre otros. Creo que la pregunta que hace Fromm, como toda buena pregunta psicoanalítica, es una pregunta detectivesca. Fromm no pregunta si está sano ese señor detective que de manera compulsiva y por supuesto sufriente trata por todos los medios de ordenar la góndola, hacer el piso, conservarse dispuesto, público y servicial en sus maneras y apariencia, hasta que finalmente él mismo, que es un detective que ha vivido encubierto para resolver un caso, termina siendo nombrado el empleado del mes del supermercado. Termina ocupando el lugar de quien ha muerto. La pregunta de Fromm nos permite ver que frente a nuestros ojos ha ocurrido un asesinato menos evidente, pero no menos doloroso. Mientras que en la narración Monk se vuelve empleado del mes y ocupa el puesto de la empleada asesinada, en ese proceso el detective ha resignado su condición de tal, ha muerto como tal. Ha resignado su condición de preguntar sobre las condiciones que mataron a la empleada y pasa a formar parte del sistema de relaciones maquinales y productivas instaurado. Hace 20 años que la Oxford University Press, la editora de la Universidad de Oxford, elige la palabra más influyente del año. Cruzan opiniones de expertos con estadísticas de uso en publicaciones y redes, además de realizar encuestas a usuarios. Este año, 2024, la palabra ganadora fue brain rot, el término que hace referencia a un contenido principalmente publicado en línea que tendría efectos negativos en la mente de las personas. Es decir, de ahí viene lo que significa en castellano, que es deterioro mental o podredumbre mental. Porque contribuye a que se pudra por diferentes motivos, por ser banal, por ser descartable una publicación o un contenido, ¿sí? Pero hay una acepción de brain rot, de esta podredumbre o deterioro mental, que me interesa en particular, ¿sí?
y que es un contenido que no merita interpretaciones. O sea, es algo tan básico, tan lineal, tan directo en su simpleza, que es lo que es, ¿no? Entre comillas, ¿sí? Por ejemplo, una declaración como: no hay plata, el pobre es pobre porque quiere, los derechos humanos son un curro, etcétera. En fin, ¿no? Son contenidos que circulan, ¿no? Esa es la definición, y que se caracterizan por contundencia, pero tampoco dejar lugar a la interpretación. Por nada, decía Thoreau, el sentido común es más común, el más común de los sentidos, es el sentido de los hombres dormidos, que expresan roncando. Justamente, la expresión podredumbre mental se remite a un intelectual interesante y controversial, que es el propio Henry Thoreau, pensador del 1800, ¿sí? Que vivió por algo más de 2 años en un relativo aislamiento de la sociedad, junto a un lago, en una cabaña que él mismo construyó, pensando en esa forma de retraimiento como una forma de volver a la reflexividad y en contacto con la austeridad de la vida natural y del trabajo manual. En un fragmento de Walden, su libro, nos dice: pretenden, según escucho, que los versos de Kabir, que era un pensador indio, tienen 4 interpretaciones diferentes al menos. Sin embargo, en esta parte del mundo, él hace referencia sobre todo en sus escritos a Estados Unidos e Inglaterra, se considera un motivo de queja si los escritos de uno admiten más de una interpretación. Mientras Inglaterra se esfuerza por curar la pudrición de la papa, ¿no habrá que intente curar la pudrición del cerebro, que prevalece de manera mucho más amplia y fatal? Atribuido justamente en aquellos 1800 a la creciente industrialización de las sociedades y los comienzos de una tendencia al consumismo. Ron y otros en su línea de lectura muestran cómo los avances técnicos de los que Thoreau escapaba viviendo junto al lago acotaban los tiempos de las tareas domésticas, pero en una sociedad de demanda distorsionada de productividad. Solamente conducía a perder el registro de lo que podía hacer con su tiempo libre, el tiempo que verdaderamente le pertenece. Pasamos de Thoreau a Fromm y de allí a Monk para ver si en esos 2 siglos y poco más algo ha cambiado. Y efectivamente, todos esos problemas están solucionados. Muchas gracias. No, en realidad no están. Fue simplemente un cambio de ritmo, ¿no? Ya estamos llegando al final. Mientras que el deseo patológico de Monk se encuentra puesto en su omisiva necesidad de que todo sea simétrico, perfecto, sin asperezas, etcétera. Un rasgo que llega hasta su máxima expresión en la constatación permanente de la suavidad con la que scrolleamos o utilizamos infinitamente las redes. Por otra parte, el verdadero acto de pensar y emprender, pero emprender el proyecto de la propia existencia, es el acto de preguntar, pero no como el pasar la yema del dedo por la suavidad de la pantalla, o consultar a la decisión con un oráculo o deidad inteligente y artificial, sino raspando maliciosamente con la uña para que se desprenda la cáscara de pintura. Eso equivale a preguntar y repreguntar, a contestar fuentes, a hacerse cargo de la propia percepción de la realidad. Muchas gracias. Gracias a vos, Juan Pablo. La verdad que has dado en la clave de el momento, el nudo gordiano que estamos atravesando, ¿no? Que tenemos hoy. Estaba pensando que utilizaste la figura de nos moviliza más una papa podrida que un cerebro podrido, ¿no? Que hoy... Sí. No te escucho mucho, la verdad, el proceso comunicativo se me está complicado porque estoy en la naturaleza, estoy acá en la granja, así que no sé cómo me escuchan ustedes. No, te escuchamos perfecto, pero... Y estoy así en una especie de móvil exterior. Bueno. Respecto de lo que dijiste, o creo que escuché, y por ahí el punto al que trato de fumar, valga la redundancia, es que en general, o sobre todo en esta época o en este último proceso de modernización que comienza o que todavía está atestiguando y que en nuestra época se remarca más con la tecnología digital y demás, vivimos una creciente negación propiamente humana, ¿no? La creatividad,
el ingenio, la perspicacia, ¿no? El pensamiento crítico. Y son facultades que muchas veces lo hemos considerado pilares de estandarte de nuestras instituciones, de ciertos momentos de nuestra historia y de nuestras discusiones intelectuales y las ideas que han movido nuestras sociedades, ¿no? Y creo que la tecnificación creciente del mundo va relegando, a cada uno de nosotros nos va relegando a un lugar secundario de consulta, de recepción, ¿no? Lo cual no deja de ser llamativo en contextos que se vuelven cada vez también más autoritarios, ¿no? Donde la verdadera discusión en torno a ideales va siendo relegada por la pelea en torno a pareceres, de opiniones, ¿no? Bueno, por ahí un poco iba esto. Y ese idea del deterioro mental como un simple pasar el tiempo, como quien pasa el dedo, sin mayor preguntarse. Sí, y quería completar la idea, con esto cierro, que nos ha dejado ganar la emoción. Hemos perdido en ese equilibrio entre emoción y racionalidad. Nos llevó puesta la emoción y las reacciones que se está teniendo en la sociedad son viscerales, que cuando las pasás al tamiz del raciocinio, después, ¿qué hice? Sí. ¿Qué hice? Sí, ¿no? sí, tal cual. Hay vos sabés que es algo también, es un proceso también de educación hacia la población a través de diferentes medios que pueden ser técnicos y culturales, ¿no? Pero fíjate cómo se privilegia gradualmente, no solo en el discurso público, como está señalando, sino también en los mecanismos con los cuales interactuamos en las redes, ¿no? Por ejemplo, esto de reaccionar a determinados eventos, porque justamente estas plataformas digitales no están construidas para la razón, sino para la emoción, ¿no? La emoción, su volatilidad está a la mano de la idea que circula la información. Ayer escuchaba una mujer que, con todo derecho, por supuesto, le asiste el derecho a ello, manifestaba públicamente el odio hacia Cristina Fernández de Kirchner. Entiendo que es odio de orden político y no otro odio, pero está legitimado, tiene todo el derecho a hacerlo. Y le preguntaba a usted que se diga, no soy jubilado. ¿Y cuándo se jubiló? Me jubilé con Cristina, ella me jubiló. Y se hizo el silencio el periodista, pero si se jubiló con Cristina, ¿por qué la odio? Porque regalaba cosas. ¿Y por qué la aceptó? Bueno, me aproveché de ese regalo, pero la odio, la detesto. Bueno, ahí no había raciocinio, ¿no? Había visceralidad pura, emoción expuesta, que incluso en contra de algo que a ella lo beneficiaba. Pero bueno, son los tiempos que corren. Sí. Gracias, Juan Pablo, muy amable. Muchas gracias, tienen bien. El licenciado en Filosofía, no está muerto quien pregunta, Juan Pablo Cedriani, en las ideas y las reflexiones en la mañana de hoy. Así son las ideas.